El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que la oposición reunió el 1% del padrón necesario para seguir el camino del referendo revocatorio. Sin embargo, aún no hay fecha exacta para la siguiente etapa de recolección de firmas para activar el proceso contra el presidente de Venezuela. La mesa de la Unidad Democrática tendrá un lapso de 2 días hábiles para entregarle al ente electoral la solicitud del referéndum y luego en otro pronunciamiento se anunciará el plazo. En el lugar de la noticia saludamos a nuestro periodista NTN 24, Oliver Fernández. Oliver, ¿qué tal? Buenas noches, adelante con la información. Hola, muy buenas noches, Andrea, Jesús, amigos televidentes. Un directorio que se prolongó por más de 3 horas para que luego la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunciara al país que la mesa de la Unidad Democrática quedó habilitada para solicitar formalmente la activación del referendo revocatorio o el 20% del padrón electoral que corresponde a casi 4 millones de personas. Recordemos que este informe tenía que recoger la oposición venezolana el 1% del padrón electoral en los 24 estados del país. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció que cada uno de los estados cumplió con los requisitos para entonces activar esta segunda fase de este referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Vale destacar también que cada uno de estos estados entregó el 1% de estas firmas y este informe fue llevado a la Comisión de Participación Política y Financiamiento de la Asamblea Nacional. Luego de estudiarse por varios días, hoy cuando se realizó este informe, finalmente entonces se aprobó. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría. Para culminar esta etapa, el Consejo Nacional Electoral aprobó que se haga un solo informe, puesto que estamos culminando una etapa constituida por 2 fases. Se hace un solo informe con las 2 fases realizadas durante este periodo, en primer lugar. En segundo lugar, también se va a incorporar en este informe las comunicaciones que fueron enviadas por el Ministerio Público en razón de las investigaciones que ese organismo adelanta en ocasión a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades durante el proceso de la recolección de firmas. Andrea, Jesús, otro de los anuncios importantes que realizó la presidenta del Consejo Nacional Electoral es que más de 1.000 personas serán investigadas presuntamente por usurpar la identidad. También 243 personas serán investigadas presuntamente por intentar firmar en 2 oportunidades y poner su huella en 2 oportunidades. También en esta denuncia que realizó la oposición, el oficialismo, será anexada a este informe una denuncia que también realizó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en contra de la mesa de la Unidad Democrática, presuntamente por estar involucrado en un fraude. Vistas las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir, del 0,33 registro de las huellas que no corresponden a la persona que dice ser 1.326 personas, las cuales serán llevadas al Ministerio Público por parte del Consejo Nacional Electoral para que hagan las investigaciones que correspondan. Asimismo, de estas 243 registros que fueron duplicados, que pertenecen a 198 personas que fueron a validar más de una vez su huella en distintos puntos, también serán llevados oficialmente al Ministerio Público para que abra las investigaciones que le correspondan.
Con la aprobación de este 1% de las rúbricas, ya la oposición venezolana tiene luz verde para solicitar entonces formalmente que se recolecte el 20% del padrón electoral, que corresponde a casi 4 millones de manifestaciones de voluntad. Se ha dicho acá en el Consejo Nacional Electoral, Andrea Jesús, que podría ser para el mes de octubre la fecha. Recordemos que también el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días, o mejor dicho, la Comisión de Participación Política y Financiamiento tiene 15 días luego que la oposición venezolana solicite formalmente. Recordemos que también son 2 días que la oposición tiene y se espera que el día de mañana martes, pueda entonces solicitarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Pero vamos a ver cómo se prepararía la oposición venezolana para poder recolectar este 20%. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria. Un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrán solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Lo ordena la Constitución y es la petición de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. ¡Hay que firmar! ¡Hay que firmar! ¡Hay que firmar para revocar a Nicolás! El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, autodefinido como el mejor del mundo, diligente en ocasiones en que el chavismo hace propuestas, pero burocrático en otros casos. Validando las firmas presentadas por la oposición correspondientes al 1% del registro, el CNE debe seguir en la admisión del recurso. El siguiente paso, la recolección de las firmas correspondientes al 20% del padrón, es decir, 3.959.560 electores, con el que ya se sellaría la solicitud de la consulta sobre la continuidad del presidente Nicolás Maduro en el poder. Para llegar a ello, la MUD cuenta con 2 días hábiles para hacer, presentando una planilla, la solicitud formal. Si lo hace el 3 de agosto, a mediados de septiembre se recolectarían las firmas. La oposición ha denunciado una estrategia de las 4 rectoras del ente comicial, señaladas de estar parcializadas a favor del oficialismo, en un intento por evitar que la consulta se realice este año. Eso es exactamente lo que pide el gobierno de Nicolás Maduro. Lo dijimos desde un principio y lo ratificamos. Este año 2016 no hay manera, no hay forma que haya referéndum. La estrategia del chavismo estaría orientada a llevar este evento hasta después del 10 de enero de 2017, pues si se realiza y Nicolás Maduro es revocado, quien quedaría en el poder sería el vicepresidente ejecutivo, cargo que actualmente ocupa el chavista Aristóbulo Istúriz. Ha sido una mamadera de gallo, una burla a los venezolanos, ofenden la inteligencia al pueblo venezolano. El último tramo en el espinoso camino culminaría, si se llenan todos los recaudos, en una consulta en las urnas, en las que se debería responder sí o no a una pregunta sobre la continuidad de Maduro al frente del Ejecutivo. Para que sea válido, la opción de destituirlo debe superar los votos obtenidos por el chavista cuando fue proclamado presidente, es decir, cerca de 8 millones de venezolanos. Siguiendo cada paso con los plazos mínimos, la convocatoria podría llegar hasta la primera semana de enero del próximo año, apenas entre 4 y 6 días antes del límite para que se llame a una nueva elección presidencial. Andrea Jesús, también el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, insiste en que el referendo revocatorio está muerto legalmente. Aseguraba o vino de alguna manera a ratificar la denuncia que realizó la semana pasada, donde presuntamente la oposición o la Mesa de la Unidad Democrática no representaba a la oposición, no representaba a la oposición para el referendo revocatorio, es decir, que había incurrido en un presunto fraude. Reconoció que esa era su opinión cuando le preguntamos que legalmente eso no estaba estipulado porque el Consejo Nacional Electoral no se había pronunciado, no había dicho que que había un fraude por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Él dijo que son más de 10.000 personas que firmaron, personas que están fallecidas, más de 3.000 estudiantes, 1.500 menores de edad. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral hoy fue que se pronunció y dijo que son 1.236 personas las que pudieran ser investigadas por el Ministerio Público, así como también 243 personas que intentaron firmar en 2 ocasiones. Él reconoció que era una opinión política, también se le adelantó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral en el momento que dijo que el Ministerio Público prepara acciones en contra del referendo revocatorio. Vamos a escucharlo. Hemos venido en representación de la Comisión para la Defensa de la Constitución, de la Paz y para la verificación de las firmas de la solicitud hecha por la oposición venezolana, mi hermana Jacqueline Faría y yo, a sostener una reunión con la rectora Tania de Amelio de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral,
a fin de incorporar nuevos elementos relacionados con el más gigantesco fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela. Ese gigantesco fraude que se ha perpetrado ha matado el referendo de revocatorio ya, es decir, la solicitud de autorización que haya hecho el llamado partido MUD, pues fue muerto por las acciones que ellos mismos perpetraron. 10.995 fallecidos que aparecen firmando, 9.333 cédulas inexistentes, más de 3.000 menores de edad, más de 1.300 personas sentenciadas y por tanto inhabilitadas políticamente aparecen en esa solicitud. Entonces, el referendo revocatorio está muerto legalmente, porque nada puede edificarse desde una base profundamente fraudulenta. Andrea Jesús, para este martes entonces se tiene previsto que representantes de la Mesa de la Unidad Democrática soliciten ante el Consejo Nacional Electoral formalmente la recolección del 20% del padrón electoral de cara a este referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde el Consejo Nacional Electoral. Ustedes tienen más allá en nuestro Centro Internacional de Noticias.